de dos proyectos completamente antagónicos, de dos personas completamente distintas, ¿verdad? Partimos de un conflicto, Yahvé quiere una cosa y el faraón quiere otra, ese es un conflicto, ¿ya? El segundo son los signos, fíjense, el libro habla de plagas, el libro, es decir, la literalidad de la traducción no habla de plagas, habla de signos. Entonces, hay unos signos con los que muestran, ¿verdad? Con los que Yahvé se da a conocer, ¿listo? Y luego, entonces, el tercer movimiento es la Pascua, la salida, ¿ya? Y cómo esa salida se celebra, cómo entonces Yahvé le enseña al pueblo a celebrar la Pascua, y de aquí ustedes van a aprender de dónde viene la Pascua, cómo se celebra y por qué se celebra. Y el último movimiento, el cuarto, que es la memoria, ¿ya? O sea, la fe se transmite de generación en generación. Yahvé le enseña al pueblo que también los hijos deben conocer ese signo de la Pascua. Los hijos deben, cuando pregunten, los padres deben contestarle qué pasó, es decir, cómo Yahvé los liberó y por qué los liberó y para qué los liberó, ¿verdad? Entonces ya el capítulo, es decir, los capítulos del 5, que fue a donde llegamos la vez pasada, el cuarto, nosotros hoy vamos a ver del 5 al 15, digamos. Entonces, ¿qué constituye la liberación de Israel? Y después de la vocación de Moisés, que eran los capítulos 3 y 4, comienza ahora ese enfrentamiento de Yahvé con el faraón. Como decía anteriormente, enfrentamiento entre dos soberanías, ya, entre dos pretensiones, ya. Finalmente, digámoslo así, entre dos maneras radicalmente distintas de ejercer el poder. Entonces, en esos signos vemos las plagas, vemos el faraón, pero también unida la paz. Y se parte con una pregunta, porque aquí es el centro teológico de esta clase y pues lógicamente también marca una pauta en el libro del Éxodo. Con Moisés, cuando Moisés le decía, ¿quién eres tú y cómo yo voy a decir realmente al pueblo de Israel? Me van a preguntar y yo tengo que decirle algo, ¿verdad? Y me dijo, yo soy el que soy. Pero ahora partimos de una segunda pregunta, interesantísima, que hace el faraón, ¿ya? ¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir de Israel a este pueblo? Yo no conozco a Yahvé. Partimos de ahí, Éxodo 5, capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es Yahvé? Yo no lo conozco. Y uno cree que esta pregunta es secundaria. Pues miren, no. Es la pregunta teológica, oigan bien, que conduce Éxodo del 5 al 15, o sea, la liberación. Yahvé entonces, ¿quién es Yahvé? Esta respuesta no llegará, como les decía anteriormente, mediante una definición, sino mediante una historia. Yahvé te dará a conocer por lo que hace. Por lo que hace. De manera que esta pregunta, ¿ya? ¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz? Tiene una respuesta importante, ¿ya? Porque la pregunta del faraón pone en juego la autoridad. Fíjense para que vean, cómo esto se va. Es decir, si uno hila delgadito, ahí vamos viendo, ¿no? El faraón pone en juego la autoridad. Entonces, ¿quién es Yahvé? Yo no lo conozco. Si yo soy el rey, yo soy el Dios, yo soy el omnipotente, ¿ya? Por sobre todo esto era para que el faraón, Egipto e Israel llegaran a conocer quién de verdad posee la verdadera soberanía, que es Yahvé. Pero Yahvé no lo va a hacer con imposición, sino a través de un diálogo, a través de los signos, que va a ir entrando en consonancia con esas objeciones del faraón, con esa obstinación del faraón, y que finalmente termina rindiendo. ¿Ya?
Por eso, conocer no es recibir información, ¿ya? Es reconocer autoridad y escuchar. Entonces, ojo, cuando él pregunta, entonces es como si Yahvé pudiera comprender esto, ¿no? Bueno, muy bien, ¿tú quieres saber quién soy yo? Yo te voy a mostrar quién soy, ¿ya? ¿Quién es realmente la autoridad? ¿Y cómo tendría yo que enseñarte a escuchar? El faraón representa el poder más grande que Israel conoce. Y esto es el contexto para entender lo que está sucediendo. ¿Quiénes eran los faraones de Egipto? Miren, para el mundo egipcio, ¿ya? Egipto, ¿qué significaba? Ese mundo del Éxodo, Egipto significaba el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder religioso. Egipto tenía el faraón, que era su mayor el gobernante, es decir, era casi un dios, tenía ejércitos, tenía esclavos, tenía cargos, tenía territorio. Por eso es que esta pregunta tiene un sentido desafiante para él, ¿cierto? ¿Quién es él para que yo lo obedezca? Entonces, el conflicto no es simplemente entre Moisés y el faraón, para que vayamos entendiendo la profundidad de este libro. El conflicto es de Yahvé por el faraón. ¿Quién tiene realmente la autoridad? ¿Quién tiene realmente la soberanía? ¿Verdad? Es un conflicto que enfrenta dos proyectos. ¿Ya? El faraón, ¿qué quería? Era producir sin descanso. Niega a Dios, aumenta las cargas, porque entonces cuando Moisés va y le habla al faraón, los que ya están leyendo el libro, porque por eso es muy importante que ya lo estén leyendo, porque vamos reconociendo esto que voy diciendo, lo niega diciendo que no lo conoce y que no tiene por qué obedecerlo, y entonces lo que hace es que le impone más cargas. Decía, bueno, antes ustedes me llevaban los hilos y los ladrillos, ahora que vayan ellos y lo busquen. ¿Ya? Entonces aumenta las cargas, ¿ya? Y convierte, es decir, esa es la instrumentalización de las personas, ¿no? Entonces, esa pregunta es lo que expresa realmente la limitud de la humanidad. Un, 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 un rey, digámoslo así, o un faraón que tiene completamente la soberanía cerrada, un soberano que simplemente se ve a sí mismo. ¿Okay? Es decir, no se abre a escuchar qué es lo que está pasando allá. Contrario con Yahvé, ¿verdad? Porque Yahvé deja salir al pueblo para servir. Dios reclama a Israel como pueblo. Es decir, que la libertad, lo que yo les decía al principio, no termina en el vacío. No, es simplemente sacar a Israel geográficamente de Egipto. ¿Ya? Conduce al culto, a la alianza, pero por sobre todo a una vida nueva. ¿Ya? Por sobre todo constituirse en lo que Dios quería que era un pueblo, y el pueblo de Dios, ¿ya? Donde iba a ser beneficiario de todas la soberanía de Dios. De manera que no es una liberación simplemente que geográfica, que lo sacó, ¿no? Esto tiene una implicación muy fuerte. Entonces tenemos a dos niveles. Y aparece lo que me gusta a mí, el tema teológico extraordinario. Miren, el faraón en la práctica, ¿qué dice? Israel me pertenece. Y ya ven, ¿qué dice? Deja salir mi pueblo para que me siga. Entonces, fíjense, Israel sirve al faraón como esclavo. Yahvé lo libera para que pueda servirle libremente. Por tanto, tenemos que comprender que entiende el éxodo por la libertad. ¿Ya? Entonces, el libro del éxodo no entiende la libertad simplemente como
ya no me dice qué hacer, yo hago lo que quiero. Oigan, la libertad bíblica es pasar de la certidumbre que destruye a pertenecer a Dios, que hace posible vivir libremente como pueblo. Y esto es lo que va a preparar todo ese camino hacia el Sinaí. Esto es importante y eso no lo entendieron ellos al principio. Y el que está leyendo se va a dar cuenta cómo renegaron cuando viene el paso del mar, ¿verdad? Pero bueno, pero lo importante es entender eso. No es, la libertad no es pasar de esa certidumbre que destruye, ¿ya? Es pasar de esa certidumbre que destruye a la pertenencia de Dios que hace posible vivir libremente o en libertad como pueblo. Es bien interesante esto porque de aquí radica una frase de Jesús que es decir, de las más grandes, ¿no? La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y Él es la verdad, ¿ya? Y su palabra es la verdad. Por eso lo que proponían al pueblo era enseñarle lo que era la libertad desde Dios. Porque ese pueblo estaba esclavo, no entendía. Ellos estaban felices porque pues le llenaban la barriguita y aunque sí, trabajaban duro y todo, pero lo tenían todo ahí. De manera que, vuelvo y repito, el problema no era solamente salir de Egipto. El éxodo no es una geografía de la libertad. Es decir, es cierto que Israel necesitaba salir de Egipto, pero posteriormente vamos a descubrir que también deberá aprender a vivir como pueblo libre. Cuando ellos salieron llegaron al mar de las Cañas, al mar Rojo, venía el ejército egipcio atrás con toda su artillería, ¿verdad? Y ellos exclamaban algo muy duro. Pero para esto nos trajiste aquí, para que viniéramos a morir aquí. Y es que no había tumbas en Egipto, decían ellos. Es que no había tumbas en Egipto, pues ¿para qué nos trajiste a morir aquí? ¿Verdad? Así que Egipto representa mucho más que un territorio. Representa un sistema construido por la opresión, la producción, el control, el miedo, la muerte. Eso representaba Egipto. Por eso salir de Egipto será solamente el comienzo. El comienzo. Porque luego vendrá el desierto, ese caminar por el desierto, en esa soledad compartida, en ese lugar de encuentro, en ese lugar inhóspito, que implicaba toda una serie de miedos, de incertidumbres, ¿verdad? Luego viene la alianza, luego viene la ley, luego viene la comunidad y luego la presencia de Dios. Dios no solamente quiere sacar a Israel de Egipto, quiere formar un pueblo, y esto es importantísimo para que no se nos olvide, porque a veces pensamos que el libro del Éxodo, la liberación es listo, lo sacó de ahí. No. Miren, ¿cómo lo sacan? ¿Para qué lo saca? ¿Y por qué lo saca? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Entonces, esa respuesta, digamos, de Yahvé, ocupa todos estos capítulos hasta el 15. Del 5 al 15. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuando el faraón dice no conozco a Yahvé, ¿ya? Luego vienen entonces los signos, que son las plagas, para que sepan quién es Yahvé, quién es el soberano. Luego vienen, después de este último signo, ¿verdad? Viene la salida, finalmente el faraón los deja ir, Yahvé puede liberar a su pueblo. Luego viene el paso por el mar, donde salva definitivamente a Israel del poder de Egipto, del poder egipcio, perdón,
Y por último, en el capítulo 15, el cántico maravilloso, ese himno que se pronuncia en la travesía del mar de las cañas. Yahvé reina por siempre, ¿ya? Y aquí hay que entender algo fundamental, que esta es una gran, que ante la gran pregunta que nos hicimos al principio, ¿verdad? Y que hizo el faraón, ¿quién es Yahvé? Hay toda una narrativa que va caminando por todos los capítulos hasta el 15, donde entonces vienen la serie de signos, donde esos signos van a demostrar el poder de Yahvé. Entonces tenemos que entre el faraón y Yahvé, el faraón usa el trabajo que esclaviza, ¿ya? Trabajo sin descanso, miedo, deshumanización. Y Yahvé, en cambio, tiene ese servicio que crea pueblo, el culto, la alianza y una vida compartida. El padre Luciano, en su oración, dijo: la liberación para que termine en comunión, sí, vida compartida, comunión, donde Dios y nosotros somos uno, donde somos el cuerpo, ¿verdad? Él es la cabeza. Y eso ustedes lo podrán corroborar nuevamente porque Jesús lo reafirma. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, no simplemente para liberarnos y estrellarnos en el vacío, sino para constituirnos en esos hijos dignos herederos de esa casa paterna. De manera que todo esto va asociado. Israel sale en un servicio que destruye para entrar en una relación que da vida. Por eso la vida comunitaria es tan importante para Dios. Dios no te creó solo ni te llamó en soledad, sino para eso. Te libera para que tú, después de tu liberación, de ese encuentro personal con Él, tú salgas a contarle al mundo eso que has vivido, pero para compartirlo también con todos tus amigos, por decirlo así. Así que desde el capítulo 5 al capítulo 13 del Éxodo, miren, hay como un arco fuerte, ¿no? Entonces, empezamos diciendo que hay un conflicto inicial. Es decir, y esa petición que agrava es la opresión. Luego viene la autoridad, conseja, comparecen ante el tribunal. Ya como mediadores permite dar la autoridad de estos varones, ¿sí? Muy procesos, o sea, las plagas, la resistencia, es decir, la obstinación del faraón recibe una respuesta progresiva. Luego viene el paso y la salida. Es decir, cómo hay esa ritualidad que se da en el de la comida, la celebración y finalmente la liberación, ¿verdad? Y por último, ya en el capítulo 13, la memoria. La comunidad celebra y enseña. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto como yo lo hago. Cuéntenlo, cuéntenlo. Que el pueblo haga todo esto. Entiendo la gente para que cuando, y el pueblo, para que cuando hijos ustedes van a decir que Yahvé me liberó, Yahvé me sacó de la esclavitud de Egipto, y no para llevarme a una tierra que se lo bien, para constituirme su pueblo, para hacerme toda la constitución que necesito como pueblo para, para llegar a la tierra prometida, todo el acompañamiento, toda la misericordia, toda la paciencia. Entonces es toda una escuela, ese caminar por el desierto, pero eso también, esa liberación se convierte en memoria
gustaría quedar aquí un momentico y eh, bueno, este será un día memorable para nosotros y lo celebraré como fiesta en honor a Yahvé de generación en generación. Decretar que sea fiesta para siempre. Éxodo 12, versículo 14. Entonces, miren cómo ya él iba dando ya la instrucción, ¿verdad? Para que esto fuera memoria. Entonces, ya sabemos, conflicto inicial, manifestación de la autoridad, esa autoridad, ojo, esa autoridad que es la mediadora que utiliza Dios para actuar, ya fíjense que lo llama autoridad, viene, digamos, los signos ante la existencia de la obstinación, implican que esos signos son progresivos porque la obstinación también es progresiva. Uno de estos finalmente ya cede, o sea, el paso, la salida, ya, lo que es la liberación y finalmente la segunda. Estos 9 signos forman 3 días con el décimo cumplido. Entonces, la primera tríada, ya, con las plagas, normalmente estamos acostumbrados a ver, ya. Entonces, la sangre, el mosquito, esa es la primera tríada. La segunda tríada, los cabos, ganado, pulques. La tercera tríada, el granizo, la langosta, la tierra, y por último, la décima, que es decir, la muerte de los primogénitos. El juicio, fue salida, que ya es porque evidencia es dentro de él, ¿verdad? En la primera tríada, la corte ya empieza a perder autoridad, o sea, todo el sistema faraónico ya empieza a perder autoridad, porque además no es, no es un signo visible solo para el faraón, es un signo visible para todo el pueblo. Entonces, por ejemplo, la sangre, él dice en el capítulo 7, dice, sabrás que yo soy Yahvé, es cuando tintura de sangre conmigo. La sangre es un signo, la promesa, el nuevo, un nuevo mejor. Son mosquitos. Y allí es cuando entonces los magos conocen el Dios, porque la invitación de los magos no libera esto, al contrario, se produce el daño. ¿Okay? Entonces se dieron cuenta que aquí hay un punto importante, más, no el mar, que hacía de pronto los mismos prodigios, ¿se acuerdan del pastor? Callado de se convertía en muerte, luego, para hacer ver que sí, que estamos completamente sé que pierde, esto es importante, porque miren, en los hijos, Dios nos dice, en los hijos que reconoceréis, dice Jesús, que Jesús con sus frutos, no con sí. Señor, yo he necesitado en tu nombre, no te conozco, ¿ya? Yo los reconozco por tus frutos. Pues esto es lo que pasa aquí, ¿ya? Mirad que alguien es magia, algo extraordinario. Sin embargo, el poder de Dios es distintivo, completamente distintivo. Tenemos que es claro toda la vida de fe, aquellos que van a la fe en sí, aquellas cosas que se son muy importantes.
que quiere también mostrarle o manifestarse en determinadas personas. Realmente, esa está clara, esa está clara. La clave está precisamente en que yo, esa acción transformadora del Señor me fecunde y en esa fecundidad yo, entonces ahí sí ya reconoceré. Sí, en la segunda triada, el que hace sí, da esa distinción de y el límite. Ya, ya los magos no pueden comparecer. El pastor verifica que definitivamente no escuchan, no interesa. Entonces, la territorio queda distinguido. Ya me cuenta. Es decir, cómo vaya siendo poco a poco, sin mostrando los signos en aquel elemento que está todo su poder, está todo. Entonces, esto es interesante. Y de repente, pues ya vimos que la combinación tiene un grito de Veracruz, es decir, ese granizo, la langosta, las tinieblas, finalmente la muerte de los primeros. Ese granizo que era la advertencia que permitía ponerse a salvo. Esas langostas, ya, donde la corte pregunta, el varón, oye, ¿no ves que Egipto se arruina? Tinieblas, recuerda, que algo ya es para y entonces bien finalmente la muerte del primogénito y ahí es donde para hacer. Pero entonces fíjense que esa ruina logra finalmente evidenciar la salida de Egipto, la liberación de ese pueblo hasta la esclavitud, a la libertad. Miren, estos signos son la revelación de Dios, por eso entonces este signo, ¿verdad? Y el signo y una revelación, porque es el Dios que se revela, es el Dios que no intenta poder, sino que se va haciendo entender al pueblo que no, que aquí, que todo eso se vive, que todo eso se contamina, que todo eso se puede destruir, que verdaderamente el centro está en la fe de un Dios que llama a la libertad, que no oprime, un Dios que ama, un Dios que congrega, un Dios que siempre quiere bien para el pueblo, no, no, no un Dios que instrumentaliza, no un Dios que se siente a sí mismo, no un Dios que se ve a sí mismo. Entonces, fíjense cómo vemos en el capítulo 7, esa primera perdón, cuando hay esa pregunta de yo soy, cuando él dice yo soy Yahvé, yo soy el Dios de Israel, entonces ahí es cuando empieza esa autoridad. Estoy en medio del país, dice Yahvé, la presencia dentro de Egipto, o sea, estaba ahí, no en medio, no, así, ocho y ocho. Pero exceptuaré ese día la sesión de Lucén, donde está mi pueblo, para que no haya, aquí estaba, que sepa que yo soy Yahvé en medio de la tierra. Ya después de 14 dice, porque esta vez voy a enviar todas mis plagas sobre ti, sus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que
que no hay comida todo el tiempo. Es decir, realmente Dios quiere, mira, es ese alcance universal, no por un poder opresor y destructor, sino es decir, ese alcance que ya en el capítulo 10, versículo 2, y para que puedas contar a tu hijo y al hijo de tu hijo, cómo me divertí con Egipto, de las señales que hacen que ellos necesitáis que no son llamados. Es decir, la memoria generacional, ¿ya? La memoria generacional. Entonces, muy importante, digamos, cómo esta revelación se va dando poco a poco. Y hay una cosa importante en esta revelación, es que nosotros desafiamos, pero no ofrece un ataque, es decir, no dicen que este no, ya, dice, tenemos que contra todos los dioses, esto no una plan o autores, no hemos conocido y no hemos tenido en cuenta, pero es decir, digamos, una plan eso no es verdad. Es verdad porque nosotros nos basamos en el texto que está contando esa distinción. Más bien, si miramos esas tríadas, nos damos cuenta a qué atentan, cómo atentan, para entender dónde tenía Yahvé desmontar toda esa pompa de ese mundo egipcio que era maravilloso, porque además tenemos toda la plata del mundo y además era un aspecto importantísimo y además es perfecto. Entonces, mucho dependía de manera que lo que Dios quería era exportar realmente esa opulencia de la cual el faraón se hacía dueño. Entonces, hay algo muy importante cuando habla de viento y puerto de faraón. Ese endurecimiento revela una responsabilidad, ¿ya? El faraón se endurece, se entera, y en varios pasajes vemos cómo el faraón se entera, cómo incumple su palabra, a veces dice que incumple su palabra, y vuelve a oprimir, ya cuando se conflicto, o sea, no hay posibilidad de que él pueda así, pueda darse la oportunidad, por sobre todo al pueblo. Oigan, es que este sufrimiento, pues, es lo que ya también probemos que no se compadece. Mientras que Dios escuchó el clamor y las súplicas del pueblo que sufría. Así que lo que Dios confirma es el camino elegido. ¿Ya? Muchos, hay algunos otros, digamos, otros textos que hacen como ese endurecimiento a Dios, pero en el lenguaje bíblico que afirma eso sobre la vida, ¿ya? Que muestra cómo la negativa perspectiva destinan a aficionándolo a él como opresor, que ese egoísmo era todo, donde él se cree dueño de todo y de todo, porque mira finalmente, es decir, en contra del mismo, porque terminó matando el mismo a su vecino, ¿ya? De manera que entonces es cuando él incide, le pone atención al tema, ahí sí le pone atención. Entonces, bien, la responsabilidad del faraón, ¿ya? La vemos de esta manera. Vamos a mirar el panorama que hay que mostrar el panorama.
quiero sentir, quiero liberar. Hay la resistencia para un recurso, hay una decisión, ya, para un se vuelve pesado en su corazón. Realmente, en un juicio donde ya ven fortaleza, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos que entender es que el texto no presenta un gobernante inocente, ¿ya? Alguien que se volvió inocente y arbitrariamente tirano. Miren, ya la violencia, ya está. Ustedes miran el capítulo 50, cómo ya realmente este faraón estaba compitiendo, pues, y había una violencia, pero bueno, que no era un hombre que no entendía el tema, el hombre que entendía el tema. Después que también al mago les enseñan, al mago que imitan, ya, que es ahí donde está la sangre y la rana. Entonces los magos imitan, finalmente reconocen el dedo para acá, para el tercero, no puede, se retira, porque ya las búsquedas ya fue con ellas se retira. Entonces, esto quiere decir algo, dice, a ver, la imitación de sí, a ver cómo lo pongo para ver más sí, a ver, la imitación sin liberación. En, en mi, ¿por qué? Porque de nada me sirve a mí hacer sí, esos proyectos son lo que hacen para servirme a mí, porque los pacientes se hacen para una causa y para un bien mayor, ¿ya? En este caso, sí, no estamos causando un bien mayor, ¿ya? Tratar de tratar el corazón, donde fue tan progresivo porque toda la oportunidad para el preciso tiempo, ¿ya? De manera que estos magos completamente quedaron vacíos, eh, eh, retirados, ya les probado de que ese tipo no servían para nada, porque finalmente pues, terminaron destruidas. Así que, mis queridos, la ley de una plaga sí necesita una lectura moralmente resultada. Una plaga o la Yahvé había dicho que se consagrara, que Yahvé inclusive se consagra todo primogénito, todo primogénito se consagra, ¿verdad? De manera que esa pretensión que tenían el faraón de ser el conjunto termina destruyendo el partido, termina destruyendo lo que más gente. Esta es la lectura que hay que hacer de esta plaga. Y saber, por ejemplo, eh, 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 que el dolor es cierto, que hay textos ética que es importante también comprender desde la cultura geológica y es que sí, que el dolor alcanza hogares difíciles, pero que a nosotros no nos obliga a celebrar el sufrimiento de las víctimas. Los mismos también lo establecen, ¿ya? Que es el aprendizaje, el ver las consecuencias de algo que yo mismo estoy produciendo con que no es que viene de afuera, es que yo mismo, con mi obstinación, con mi ceguera, con mi eh, egoísmo, cerrado al máximo, ¿verdad? Donde capitalizo todo y donde me creo lo absoluto, termino yo mismo sí, cayendo. Y yo creo que esto es
grande poder, grande dictador, imperio. Entonces, de manera que esto no fue Israel. Así que la Pascua se convierte, lógicamente, la Pascua convierte la cadena en termina en esclavitud. Y entonces empieza Dios a decir que la Pascua, que la liberación se celebra. Entonces termina la esclavitud de la fiesta. Viene la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. Y entonces vemos, por ejemplo, que dice de capítulo 12, más o menos de 1 al 28, donde va diciendo poco a poco todo lo que tiene que hacer. Dios, digo Dios a José y a Aarón en los países de Egipto. Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Toda la comunidad de Israel, y a 10 de este mes tomará cada uno para sí de ganado, de mejor por familia, un de ganado mejor por cada. Si la familia fuese de aquí ¿no? O al el día 14 de este mes y toda la cantidad de comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos grupos, sangre y usará las rampas en aquel y explica, ¿no? Y va explicando cómo van a hacer. Y este mundial decía, ¿cuál es el acontecimiento? La esclavitud, ya, el fruto, la diferencia, el recuerdo de cada generación, es decir, ya 12 14, cuando dice, este será un día memorable para vosotros, comienza, ella ve de generación en generación, estaré que sea fiesta para siempre. Entonces dice cuánto debes comer esto. Ahora, tiene un último punto, que yo voy a poner que está escrito, está el memorial, y está la catequesis. Oiga, es lo que nos sucede. Si yo tomamos esto de liberación del rito del sacramento de la reconciliación, ¿cierto? Toda esa liberación la recibe, no solamente mi vida, sino también mi familia, mi comunidad, ¿ya? Y luego viene la catequesis. En el capítulo 13, dice que ya viene lo que es lo que es repetido, que dice fuerte en el siglo, hacia el siglo, dice así, que en aquel día hará saber a tu hijo. Esto es con motivo de lo que hizo contigo Yahvé cuando saliste de aquí. Y esto se sentirá como señal en tu mano y como recordatorio ante tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca, porque con manos fuertes se apoya en ti. Guardarás este precepto aún por años, y cuando Yahvé que haya introducido en la tierra cercana de él, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, te dará Yahvé, consagrarás a Yahvé todo lo que abre en un materno. Todo primer nacido de tu ganado, que son machos, pertenecen al templo. Todo primer nacido de asno, lo destacarás como un cordero, y si no, lo destacarás donde tu garás. También todo primogénito y bendecido. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto? Les llama. Con mano fuerte sacó a Egipto de la casa de ser. Es decir, la memoria, queridos hermanos, no es archivar esta casa. Forman al pueblo en el presente, ¿verdad? Por hacer perfección. Esto es simplemente para entenderlo, o para conocerlo, o para identificarlo en usted. Es para una información
para esta información como hija de Dios, como pueblo. Entonces, por eso es que esta acción convierte en la iglesia. Es decir, ellos salen, ya salen como pueblo. Allá en el Sinaí, falta de ser, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Verdad? Ya eso le tocará a Alberto, porque Alberto le toca ya la otra parte. Yo todavía estamos en la liberación. De manera que el acontecimiento, el rito, la memoria, la catequesis, memoria, mis queridos hermanos, no es simple y llanamente para quedarme aquí extasiado y decir qué bonito, ¿no? Para ir al texto, también identificarlo y también poder contrastar vida con la vida, con lo que Dios propone en su proyecto, en su palabra, ¿ya? De manera que es esa fórmula para yo conocer a Dios, conocerme yo. Ese es la recta divina lo que se llama la contemplación. La contemplación no es quedarse viendo el pajarito y la hojita y el viento y echando globos. No, no, no. Eso puede que sea muy bonito, pero esa es la contemplación cristiana. La contemplación cristiana es la constatación o la contrastación de la palabra con mi propia vida. A ver qué tanto me parezco yo a lo que Dios quiere que yo sea. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo es que Dios dice que lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque igual, por eso decía en la introducción al Antiguo Testamento, que lo hermoso del canción, todo, es que ellos no renunciaron a la humanidad de los personajes, de los protagonistas, no los idealizaron, eran humanos, pero era por eso, para que nosotros pudiéramos ver el poder de Dios, el poder transformador de Dios en ellos. Como Moisés, que era un simple pastor, se convierte en un gran líder, ¿ya? Un gran líder para conducir a ese pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida. Yo hice una vez una charla taller que se llamaba El liderazgo de Moisés, del liderazgo de Moisés al discipulado de Josué. Miren, esto es lo grandioso de ver cómo Dios va transformando a Moisés, cómo nos va transformando a nosotros también, porque nosotros no, como Moisés, no nos vamos a quedar viéndonos, no sabe cuándo nos llaman, para qué nos llaman, por qué nos llaman. Entonces, ahí está. Muy bien, miren, una lectura teológica de estos textos, de las plagas, me gusta llamarle plagas, me gusta llamarle sí, es más, el texto no habla de plagas, sino de signos y problemas. No llamemos esto un catálogo de desastres. La pregunta que se me viene aquí, ya, no es cómo ocurrió este fenómeno. ¿Quién tiene la última palabra sobre la vida? Esa es la pregunta que a mí me surge después de leer estos capítulos de 5 al 15, o de 1 al 15 también. ¿Quién tiene la última palabra sobre la vida? ¿Por qué? Muchos nos quedamos en lo básico, ya, en lo fenómeno, y en por qué es lo fenómeno. No, aquí realmente la lectura es el relato, digamos, presenta una creación alterada por la opresión y restablecida por el Dios que escucha. Miren, cada signo confronta esa, lo que yo les decía, esa falsa absolutización del poder. Y eso nos debe dejar nosotros con enseñanza, porque están sucediendo fenómenos. La tierra está temblando, ¿verdad? La tierra está hablando. A lo mejor no éramos conscientes de que estábamos en una tierra que está viva. ¿Ok? Entonces, no entender
¿para qué sucede fenómeno? ¿Verdad? Sino, oiga, la tierra es criatura de Dios. ¿Cómo yo como criatura puedo clamarle a Dios las necesidades de esa criatura, de esa tierra, su movimiento, ¿verdad? Para que hagan el menos daño posible? Pero ¿cómo yo como ser humano voy a pedirle a Dios eso cuando yo estoy siendo un signo de división, signo de guerra? Es decir, cuando estamos haciendo, cuando estamos destruyendo de una manera. Entonces, aquí yo les dejo un interrogante que también lo dejo en eso, ¿verdad? Es, no queda simplemente un fenómeno, sino en quién tiene realmente la última palabra sobre la vida. Y qué es la vida y cómo la estoy llevando. Y si yo esa vida la estoy llevando, que me estoy yendo un Dios, que estoy siendo un signo de unión, signo de comunión, no un signo de fractura, si yo estoy murmurando permanentemente en los demás, si yo estoy fracturando permanentemente la honra de los demás, ¿verdad? Si yo estoy siendo completamente indiferente al necesitado. Entonces, todo eso yo pienso que hay posibilidad de que nos enfrentemos en este tipo de derechos. Porque recuerden que esto, Dios dio el clamor de un pueblo que estaba oprimido, oprimido. Y yo, y yo su clamor, y si yo su súplica, pues también podría no, también escuchar la luz. De manera que, eh, digamos que el cordero, la sangre, los panes, la comida, eh, eh, todo esto, digamos, todo esto, la protección, la urgencia, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba preparando? La disponibilidad para partir. Dios, ya verá todas los puntos claros. El cordero, el mejor, el macho, el mejor, el más gordito, ¿verdad? Cómo debía prepararse, cómo debían hacer los panes máximos, que tenía que la comida apresurada, y entonces muchos, pues lógicamente no comieron ácido, ¿ya? La sangre, todo esto era una preparación para la disponibilidad para partir. Miren, y ese memorial para la generación, como dice Yahvé, este día será memorable. La liturgia, y aquí voy a agregar algo muy importante, la liturgia de Jesús humano. Vean, no repite el pasado, hace presente la identidad del pueblo rescatado por Dios. Esa es la liturgia, la liturgia de nuestra Eucaristía. Nosotros no vamos allá a ver un memorial, es decir, a quedarnos en algo que ya pasó, sino, oigan, la liturgia te da la oportunidad de hacer presente la identidad de un pueblo que ha sido rescatado por Dios. Tu sangre, Jesús, me rescató. Tú me liberas. Por ti, yo hoy soy hijo de Dios. Entonces, la Pascua convierte la liberación en memoria. Ese paso de la esclavitud del pueblo de Israel, oprimido el Egipto hacia la libertad de la tierra prometida, ya se convierte en memoria. Y en memoria litúrgica, ¿ya? La liturgia como lenguaje. Y lógicamente para todas las generaciones futuras, y no para quedar simplemente recordando el pasado, como miren, como muchas veces recordamos la Pascua. A mí me da dolor, ¿sabes? Porque muchas veces la Pascua se celebra, la Pascua de todos los años después de la Semana Santa, de la Semana Mayor, y entonces eso lo hacemos como, sí, como algo histórico. Oigan, esta es la celebración de la Pascua, yo debo entender que es mi liberación, que mi
mi Pascua hacia la tierra prometida, es mi liberación final, es mi destino final, es la tierra prometida, es ya ser parte de él, es ya encontrarme finalmente con él. ¿Ves? Entonces, esto es bastante importante. Por eso, mi querida hermana, ya ven, escucha. Aquí, digamos, para resumir, escucha al pueblo, confronta al faraón, libera al pueblo y enseña a recordar. Pero recordar es vivir en el presente aquello que pudo haber pasado. Entonces, la libertad recibida forma una responsabilidad en el pueblo de Israel, grande y en nosotros, no repetir el sistema separado. Por eso, Jesús dice lo que dice cuando abre el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Y el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Él me ha enviado a darle vista al cielo, oído a los sordos, libertad a los oprimidos y anunciar el año del Señor. De manera que, mis queridos hermanos, he terminado hoy ya en esta tercera clase la liberación del pueblo con puntos muy claros como herramientas para la vida de fe de cada uno de ustedes. Y yo espero que veamos nuevamente el texto, que retomemos donde nos detiene el Señor y que allí nos quedemos meditando y volvamos a seguir, porque esto vale la pena. Hemos visto cosas viejas, ¿verdad? Un Dios que toma la iniciativa, un Dios que escucha el clamor del pueblo. Hemos visto cómo Dios llama, y llama no a los dotados, sino que a ese dotado, a ese elegido lo nota, ¿verdad? Que no importan las condiciones que pongas tú como humano, Él te acompaña, Él te da todas las herramientas. Y también hemos visto esa labor de intercesor, es decir, que Dios dispone en aquel que lo constituye en virtud de, que eso somos nosotros, porque hemos sido enviados por el Espíritu Santo para eso, ¿verdad? Y por Jesús. Y hemos visto también los signos de una revelación de Dios, es decir, un poco, uno la puede ver, como les decía yo, eh, mirando el fenómeno terrorífico, pero no la lectura teológica es qué era lo que verdaderamente quería lograr Dios en el corazón del faraón y con todos los egipcios que están ahí. De manera que, y además, esto fue algo tan grande que Egipto siguió hablando. De manera que, bueno, hoy acaba mi intervención en este curso bellísimo de Nexo. A ver, pregunta, Kimmy. No, ya, lastimosamente no pude estar la vez pasada, la semana pasada, pero una mirada totalmente diferente. Nexo, que me entera que no voy a cómo está mi vida respecto a en este ambiente, en esta nosotros respiramos en esta liberación que me ofrece a través de esta técnica que me ayuda a presumir, pues realmente como una parte histórica del pueblo de Dios, pero nunca llegamos a la conclusión de pasarlo a la palabra hoy para nosotros. Ahí también hicieron algo que nos haya trabajado, cómo creyendo poderosos
nuestra vida toda como totalmente limitados. Hay un punto en que ya no puedes más, pero que tiene el poder infinito, porque toda la cultura tiene un poder misericordia, ¿no? No es un poder opresor, sino misericordia. Poder de que un poder de no un poder para oprimir, es un poder para amar y liberar. Gracias. Me alegra mucho el chiste, sobre todo porque eh, 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 decía el libro del Éxodo es para preguntarse uno de cuáles cuáles son mis esclavitudes y a quiénes oprimo, y qué tipo de opresión yo puedo causar, ¿verdad? Que también es gran parte de nuestras preguntas, sobre todo en este mundo o diremos Cartagena, ¿verdad? Diremos Cartagena. Entonces, tantas esclavitudes que hay, tantas cosas que hay que ir corrigiendo, Alberto. Gracias, Beatriz. No, tremendo, impresionante. Hay una cosa que, además, nos hablaste de un tema que me gustaría resaltar y puntualizar, y es el tema de que la liturgia actualiza, lo hace presente ese momento del pasado. Una de las cosas que me ha gustado siempre y he investigado bastante es la ceremonia del Seder, que es el Seder es como celebran los judíos la Pascua hebrea. Eso se llama el Seder del Pesaj. Y es una ceremonia muy bonita donde hay 10, más mínimo 10 miembros de una familia alrededor de una mesa y el mayor le pregunta, el menor, pregunta al mayor, ¿y qué celebramos hoy? Entonces el mayor no contesta, celebramos el día en que nuestros padres fueron liberados de Egipto, no, sino dice, pues celebramos el día en que fuimos liberados de Egipto. O sea, fuimos, lo hace actuar, lo hace actuar. Y cuando ustedes miran se dan cuenta que la liturgia nuestra, la liturgia católica de nuestra misa, es totalmente extraída del Seder. Ellos compartían unos panes ácimos porque cuando tuvieron que salir corriendo no podían, no tenían tiempo para que fermentara. Entonces los panes eran ácimos, nuestro de hostia es un pan ácimo, lo hacen alrededor de 4 copas de vino, que está presente ahí en la Eucaristía nuestra, y además hasta las preguntas, y hasta los textos. Ese texto que el Padre dice en silencio y que muchas veces lo dice en voz alta, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la vida y del trabajo, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, es calcado de los hebreos, lo mismo el del vino. O sea, es una ceremonia, la liturgia es lindísima, pero la liturgia no es simplemente una cosa linda, es una cosa que hace presente el pasado como tú lo resaltaste. Gracias. Ok, perfecto. Gracias. De verdad, lo que estamos son porque todo lo que nosotros el rendimiento nosotros manejamos, estamos en rendimiento. No puedo poder decir, pues, para que libre pudiera liberar al pueblo. Lo que estaba haciendo, y ya no digo ahora, cuáles son mis equipos, cuáles son mis esperadores, aquellos que dan un producto, gracias, Nacho.